Señorías, en relación con la moción subsiguiente que presenta el Partido Popular, creo que coincidimos en la importancia de la implantación de un bilingüismo real, o al menos del manejo de una lengua extranjera, para alcanzar los objetivos de educación que son absolutamente imprescindibles y necesarios. Hoy en día aprender una lengua extranjera, a nadie se le puede escapar que no es ningún lujo, sino que es una auténtica necesidad para poder competir en este mundo global y competitivo al que se asoman nuestros jóvenes. En Asturias, el bilingüismo en la educación, sin embargo, está muy lejos de convertirse en la realidad, y ya se ha citado alguna estadística y alguna, yo creo que conviene señalar, porque citaba la portavoz del Grupo Popular la diferencia, digamos, socioeconómica y cultural, la influencia del entorno económico y sociocultural de los alumnos en cuanto al manejo de una lengua extranjera, pero hay un dato que además viene también en esa evaluación del diagnóstico educativo de Asturias del año 2012, que me parece bastante más definitivo, que es el que hace referencia al hecho de que el 60% de los centros suspendían esta materia, es decir, los alumnos del 60% de los colegios e institutos de Asturias no alcanzaban los niveles mínimos en relación al conocimiento de una lengua extranjera. Y, por lo tanto, esto es un dato incontestable, que digo que acredita los propios datos de la Consejería, y que, con no ser un problema exclusivo de Asturias, tampoco, porque esto es así, es un déficit y es un problema seguramente del conjunto de comunidades autónomas, pero donde nosotros tenemos que incidir con nuestra actuación política es en Asturias, y por lo tanto ya digo que ese es un dato a nuestro modo de ver definitivo. ¿Definitivo para qué? Definitivo para incidir o para determinar que hay que actuar con rapidez en un asunto como este. Y nosotros en su día lo incorporamos también a nuestro programa electoral, incluso en el fenecido programa o de acuerdo de legislatura con el Partido Socialista había un apartado referido a este apoyo a los programas bilingües. Apoyamos también en su momento una moción del Grupo Foro Asturias en la que se pedía que no se suspendiera el programa de bilingüismo en la educación infantil, y también les anuncio que apoyaremos esta moción del Partido Popular porque creemos que mejorar la competencia en una segunda lengua de los alumnos del Principado de Asturias, ya digo que debería ser un objetivo compartido por todos y absolutamente prioritario. Dicho esto, sí tenemos que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, en cuanto al marco normativo, en relación con la LOMCE, compartimos las manifestaciones del preámbulo de esta ley, donde se reconoce que el dominio de una segunda lengua extranjera es una de las principales carencias del sistema educativo, pero como las leyes, además de ser un compromiso político, entendemos que deben de contener también un compromiso real, también económico, también presupuestario, que garantice que esos principios que se recogen se lleven a la práctica. En este sentido, tenemos que reconocer, y aquí coincidimos con la portavoz de Izquierda Unida, que los compromisos económicos reales y presupuestarios del Ministerio para avanzar en estos programas bilingües, yo creo que han brillado por su ausencia. Y realmente ni siquiera se han establecido las bases de la educación bilingüe, que, de acuerdo con una disposición de la propia LOMCE, debería haber elaborado el Gobierno previa consulta con las comunidades autónomas, y no nos consta que se haya hecho eso todavía. Por lo tanto, compartimos los principios generales, pero queremos que los compromisos se lleven a la práctica, porque tienen las competencias, y en este apartado hay competencias que corresponden al Ministerio de Educación que no puede desconocer. Dicho todo esto, también hay algunas dificultades para la implantación de estos programas bilingües, y ya se ha hecho referencia aquí. Uno de ellos, y nos parece fundamental, además del de la disponibilidad de medios económicos, es la disponibilidad de unos profesores con una capacitación suficiente para poder impartir esta enseñanza bilingüe. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan en la capacitación, en la mejora de las competencias por parte de maestros y profesores serán pocos, porque, vuelvo a decir, nos parece que esa disponibilidad es un elemento esencial para poder implantar de forma real estos programas. No nos parece que pueda ser una
una excusa para ir progresivamente generalizando estos programas bilingües, pero sí el reconocimiento de que existen algunas dificultades de carácter objetivo. Entrando en concreto en lo que se plantea en la moción, bueno, lo que se plantea en la moción es abrir un debate. No se está pidiendo ni siquiera que se desarrollen medidas concretas por parte del Gobierno, sino que se insta al Consejo de Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara en forma de comunicación para su debate y votación un programa estratégico para la mejora de la competencia en una segunda lengua de los estudiantes del Principado de Asturias, que incorpora al menos, y luego habla de una serie de puntos del 1 al 5, puntos en los cuales, ya digo, que estamos de acuerdo, pero lo que se está pidiendo es esa comunicación, ese plan estratégico para que se traiga a esta Cámara y se discuta. Por lo tanto, no entendemos que haya dificultad en su votación, más allá de que se pueda discutir sobre la utilidad o no utilidad de esta propuesta, porque, desgraciadamente, muchos de los problemas que tenemos se derivan o acaban concluyendo en esta Cámara en la elaboración de planes, de programas, de comunicaciones, que generalmente en muchos casos no se traducen en acciones concretas, y este es un asunto que requiere de acciones concretas. Pero no seremos nosotros los que no nos sumemos a esta necesidad de planificación y de que se elabore esa comunicación y que se debata en esta Cámara, ¿no? Por lo tanto, vamos a votar favorablemente a esta moción. Pero, además de que en Asturias se elabore esta planificación y este plan estratégico, voy a reclamarles algo que también les ha hablado la portavoz de Izquierda Unida, porque, vuelvo a decir, las competencias no son exclusivamente en un asunto como este del Gobierno de Asturias. Tiene las que tiene y hay que exigírselas con toda intensidad. Pero, realmente, si el Partido Popular confía y cree en esta necesidad de hacer avanzar el bilingüismo, si creen realmente que el manejo de esta segunda lengua extranjera es una prioridad en nuestro programa, en nuestro sistema educativo, lo que eso se compadece muy mal con el 25% de recorte en el presupuesto del Ministerio de Educación en los últimos 3 años y también con el recorte de las transferencias que este Ministerio ha venido realizando a Asturias, que en el último año nosotros calculamos que se ha concretado en un 13% menos. Para implantar estos programas, para desarrollar toda esta estrategia, va a ser necesaria inversión e inversión pública. No tenemos ninguna duda. Y en este sentido creemos que el Ministerio tiene que comprometerse también, igual que la Consejería, igual que el Gobierno de Asturias. Por lo tanto, además de actuar en este Parlamento y solicitar esta planificación estratégica, creo que tienen una tarea muy eficaz que puede ser dirigirse al Gobierno de su propio partido para que comprometa los fondos necesarios para que esa estrategia luego se pueda desarrollar. Gracias, señor Prendes.